Bienvenidos, soy Antonio Montes. Su espacio, lo dijo Toño. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela puede ser expresada en dos bloques de artículos. Un primer bloque que tiene que ver con la democracia representativa y un segundo bloque que tiene que ver con la democracia participativa. La democracia representativa, su articulado es estático. Tiene que ver con la delegación que usted, como soberano, le da a una persona para que desempeñe un rol público. La democracia participativa es dinámica, tiene que ver con la participación de usted como ciudadano, como soberano, para decidir sobre un conjunto de asuntos que tiene que ver con la cosa pública. La figura del referendo es dinámica. Existe el referendo consultivo, existe el referendo aprobatorio, existe el referendo abrogatorio, vale decir, aquel que deja sin efecto una ley, una ordenanza, una decisión política, gubernamental trascendente, y el referendo revocatorio, que deja sin efecto la representación que usted había delegado anteriormente en algunos funcionarios públicos. Por ser contingente, dinámico, que tiene que ver con los procesos, en Venezuela habían ocurrido dos hechos significativos que necesariamente debió tomarse en cuenta antes de tomar una decisión con respecto al referendo revocatorio en ciernes. El primer indicador fue las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2015, donde el 67% de las fuerzas agrupadas en la mesa de la unidad democrática tuvieron una mayoría aplastante. Y el otro hecho significativo fue la gran manifestación de protesta contra el régimen chavista y el gobierno de Nicolás Maduro, solicitando un cambio de rumbo en Venezuela, que se dio el 1 de septiembre, donde más de 1.200.000 personas se movilizaron en la ciudad de Caracas para decir basta. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no tomó en cuenta estos dos hechos contingentes, demostrando que no son más que talibanas que obedecen a lo que le indique el gobierno, su presidente y su partido, las comadres del Consejo Nacional Electoral, demostrando una vez más su vileza y ruindad. Publican un boletín sin dar la cara, donde infringen abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: para solicitar un referendo revocatorio debe haber un mínimo de 20% de expresión de voluntades según la circunscripción que corresponda. En el caso de la revocación del mandato del presidente de la República, la circunscripción es nacional, no por entidades federales. Eso es constitucional. Y lo segundo es que escogen un conjunto de centros de votación donde ubican las máquinas captahuellas que, previo análisis de tiempo y movimiento, convierte en una trapisonda, en un enredo, la posibilidad de que se cumpla sanamente la expresión de voluntad de quienes quieren solicitar por vía democrática un referendo revocatorio. La Mesa de la Unidad Democrática dijo:
sabiamente, leyendo correctamente la historia, de que vamos a participar en el referendo revocatorio, pero sin transgredir el texto constitucional. Se entiende que el 20% es nacional, no por entidades federales. Y además de eso, el vuelco de todo el pueblo, su voluntad, que se ha echado a andar, tiene que convertirse en algo indetenible. Desde el primer día, no serán solo 7 horas. Será el tiempo que demande el que el último venezolano que está en una cola de esos centros exprese su voluntad de solicitar el referendo revocatorio. La historia es señera. En el siglo pasado, en 1952, el triunvirato militar dictatorial llamó a elecciones para legalizar su mandato. Los dos partidos mayoritarios en aquel momento, Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, llamaron a la abstención. El pueblo se volcó a expresar su voluntad para que se fuera la dictadura, y Unión Republicana Democrática y el Partido Social Cristiano Copey, que fueron los dos partidos de oposición que participaron por cuanto eran los únicos que estaban legales, obtuvieron una aplastante mayoría. El gobierno interrumpió el proceso y quedó evidenciado ante la comunidad nacional e internacional que era una dictadura militar. En 1957, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez llama a un plebiscito, figura no contemplada en la Constitución que él mismo había hecho a su medida en el año 1953. El pueblo se vuelca a la calle y le da una felpa, y al dictador no le queda más que desconocer la voluntad popular y declararse francamente en dictadura. Pocos días después, sobrevuelan los aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, expresando su desapego a la dictadura perjimenista. Y el 23 de enero de 1958, a menos de un mes de haberse efectuado esas elecciones, el dictador sale huyendo. De manera que el pueblo no se equivoca. El pueblo se ha echado a andar y no va a cometer el error de las elecciones parlamentarias del año 2005, donde se cometió el desatino de llamar a la abstención para dejarle franco el camino a las fuerzas chavistas para que consolidaran toda esta tragedia que actualmente estamos viviendo todos los venezolanos. El pueblo ha echado a andar y es indetenible. El referendo será en el año 2016, porque el pueblo así ya lo ha decidido. Lo dijo Toño. Gracias por su atención. Espero que mis argumentos le hayan sido de utilidad. Aquí les dejo mis redes sociales. Hasta la próxima.